Bueno, gracias Ana Rosa por acompañarnos hoy. De verdad aprecio mucho que nos des tu tiempo y que nos cuentes tus experiencias. Ana Rosa es curadora y crítica de arte ecuatoriana salvadoreña. Estudió Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Tiene un máster en Estudios de la Cultura con mención en Artes Visuales por la Universidad Andina Simón Bolívar. La carrera de Ana Rosa es particularmente interesante porque ella tuvo la suerte de trabajar con el ITAE, que fue el Instituto Superior Tecnológico de las Artes del Ecuador, que marca un hito muy, muy importante en la renovación de la enseñanza artística en el país. También trabajó en el Centro de Arte Contemporáneo. Así, creo que su trabajo más importante ahí fue el premio Mariano Aguilera, o sea, reformar las bases del premio y rehacer la modalidad del Salón Mariano Aguilera a un premio de arte contemporáneo, que ya les contaré de eso en algún momento. También fue directora nacional de artes plásticas en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, coordinadora de una convocatoria de fondos concursables para proyectos artísticos y culturales y colaboradora constante de una plataforma que fue creada por Rodolfo, a quien van a conocer hoy tarde, que se llamó Río Revuelto. Y cuando cierra Río Revuelto, creo que Ana Rosa le dio la crisis de la falta de espacios. Fundó su propia plataforma que se llama Paralaje, que de ahí viene el texto que tenían que leer para hoy para conocerla. Ana Rosa ha curado varias exposiciones, entre ellas Paisaje y Territorio, Imaginarios de la Selva en las Artes Visuales, que se expuso en el MAC en el 2019, El Ocaso de la Naturaleza, que estuvo como una exposición paralela en la última Bienal de Cuenca en el 2018, Naturalezas híbridas, ficciones entre arte y ecologismo, que fue una curaduría para una residencia bellísima que se llama Trueque, bueno, entre otras tantas exhibiciones. Y hoy Ana Rosa va a compartir con nosotros su investigación sobre representaciones de la selva en el arte ecuatoriano. Muchísimas gracias, Ana María, por esa cálida presentación. Entonces puedes compartir la pantalla cuando quieras. Veo Chicas, que chicos, pueden hacer preguntas también cuando lo consideren necesario. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ya, perfecto. Sí. Bueno, yo estoy muy contenta de compartir con la clase de ustedes esta investigación. Y bueno, la idea va a ser como ver muy rápidamente, como un recorrido como muy, digamos, vertiginoso en torno al proceso curatorial también de la muestra. Y bueno, antes de empezar les quería contar algo muy rápido, y es que esta investigación parte, digamos, de un interés que yo comienzo a tener en las representaciones de la selva amazónica a partir de la movilización ecologista que hubo a nivel nacional, aglutinada en el espacio de los Estados Unidos, para tratar de, digamos, proponerle, ¿no?, al gobierno ecuatoriano que realice una consulta popular para que sea, digamos, para que sean los ecuatorianos y ecuatorianas quienes decidan si es pertinente, si es procedente explotar crudo en el Parque Nacional Yasuní, ¿no? Entonces, yo colaboré bastante con este espacio en un momento, en el 2014, parte del 2015, y bueno, a partir de allí, de haber estado como en ese espacio del activismo, me comencé a preguntar de qué manera la historia del arte puede contribuir, ¿no?, a estas causas sociales, causas ecologistas, ¿no? Y claro, no es una pregunta sencilla, porque al final uno podría decir la historia del arte, pues en todo el sentido, digamos, más convencional de esta disciplina, no tiene mucho que ver con el activismo, pero al menos las preguntas que nos puede hacer el ecologismo, ¿no?, a la historia del arte era lo que a mí me parecía particularmente importante, ¿no? Entonces sí, la exposición nace con este aliento ecologista, pero se convierte, digamos, o sea, en su desarrollo, en una investigación, digamos, desde la historia del arte, en diálogo con los estudios visuales y los estudios culturales, ¿no? El enfoque, este enfoque, digamos, desde la historia del arte para mí es importante porque en el Ecuador, y eso seguramente ya, quizás lo habrán conversado con Ana María, no es un campo muy desarrollado como en otros países de la región, ¿no? Principalmente, digamos, por una cuestión quizás más desde la relativa precariedad que puede tener la academia, ¿no?
y digamos porque también hay otros enfoques que han logrado como disputar un lugar en el campo de los estudios sobre arte, ¿no? Como puede ser la antropología visual, la sociología, los estudios culturales, pero en esta investigación a mí sí me importaba como hacerlo desde la historia del arte porque me interesaba ver las maneras en las que en distintos momentos, ¿no? De la historia del arte local se ha producido determinados modos de ver la selva amazónica, principalmente como un otro, digamos, un otro cultural o un otro natural también. Eh, y bueno, de esto si quieren podemos conversarlo luego también para ampliar un poco, digamos, el sentido de la historia del arte en esta investigación. Y bueno, el marco conceptual del que yo partí fue un marco conceptual que unía tanto investigaciones de historia del arte locales como regionales, o sea, de América Latina, ¿no? Utilicé también, por ejemplo, el concepto de práctica artística y algunos conceptos sobre historia y memoria, particularmente de las investigaciones del historiador Guillermo Bustos. Entonces, es una historia del arte, pero muy híbrida, ¿no? Muy, digamos, pensada desde lo interdisciplinar, ¿no? Y digamos que el concepto más importante, o mejor dicho, los conceptos más importantes en esta investigación serán los conceptos de representación según Stuart Hall, imaginario cultural, un concepto, digamos, desarrollado a partir de Benedict Anderson y Stuart Hall, y la noción de discurso de Foucault, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba era ver cómo se entrelaza, ¿no? O sea, la representación de la selva como un discurso sobre la selva que se va a tejer desde la época colonial hasta la actualidad, ¿no? Y cómo es, digamos, a partir de estas representaciones y estos discursos sobre la selva, se conforman unos imaginarios culturales dominantes con respecto a esa región, ¿ya? Entonces, esto permite, digamos, como situar la exposición principalmente en cómo los artistas han tenido una relación con esos imaginarios culturales de la selva, sea para afirmar esos imaginarios dominantes o para cuestionarlos, ¿no? Y bueno, también a eso habría que añadirle, sobre todo en los dos últimos núcleos del recorrido, digamos, curatorial, algunos debates antropológicos sobre naturaleza y cultura, que lo que hacen precisamente es como tratar de cuestionar esa frontera entre lo que históricamente hemos definido como naturaleza y cómo nosotros como sociedad humana nos hemos afincado en una noción de cultura, y algunos debates ecologistas locales, principalmente, digamos, para tratar de contextualizar obras producidas, digamos, ya en el siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí, la investigación tuvo, digamos, como fuentes fundamentales las obras de arte y los archivos bibliográficos e históricos de algunas colecciones de arte públicas y privadas, y también bibliotecas y archivos públicos y privados, ¿no? De esto también, si quieren, lo podemos conversar luego, como para contarles un poco cómo fue esos rastreos. Pero aquí, digamos, lo que más me interesa señalar es que también, digamos, un propósito de la investigación era poner en valor las colecciones patrimoniales del Ecuador, ¿no? O sea, digamos, el sentido del patrimonio no solamente está en que esas obras estén bien conservadas o bien, digamos, resguardadas en las instituciones, digamos, que están llamadas a hacerlo, sino en darle un uso a ese patrimonio, ¿no? Y tratar pues de generar estos procesos de visibilización del mismo, ¿no? Entonces la muestra tuvo ese énfasis, ¿no? En mostrar lo que había de representaciones de la selva en la historia del arte en las colecciones públicas del Ecuador. Entonces, bueno, a partir de allí, los conceptos principales, a partir, digamos, de estos conceptos de lo que más o menos les he esbozado, yo quería trabajar con un recorrido curatorial que, si bien fuese establecido en un sentido, digamos, lineal cronológico, me permitiese entrar y salir de determinados imaginarios también a través del arte contemporáneo, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? La idea era, digamos, determinar estos imaginarios que ustedes ven aquí, los 5, ¿no? Pero entenderlos como imaginarios que, si bien tienen su contexto de surgimiento en determinados momentos históricos, ¿no? Son imaginarios que hoy en día se traslapan, ¿ya? O sea, la idea, por ejemplo, de las pervivencias coloniales en la representación de la selva,
que, por ejemplo, aparece en el paisajismo del siglo XIX, ¿no? En el Ecuador, esas pervivencias coloniales se mantienen hasta ahora, cuando seguimos viendo a la región amazónica y a la selva amazónica como un lugar, digamos, como una selva productiva, como una selva de la cual nosotros como ciudadanos de una nación podemos extraer materias primas para tratar de, pues, no sé, alcanzar el tan ansiado desarrollo y progreso social, ¿no? Entonces, claro, la idea era determinar estos imaginarios en un sentido, digamos, lineal cronológico, pero entender que también se van a traslapar en su propio devenir histórico, ¿no? Porque las pervivencias coloniales, o sea, la mirada colonial sobre la selva se sigue manteniendo hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar como rápidamente cada uno de los núcleos curatoriales, ¿no? Eh, para luego, digamos, conversar también sobre estos traslapamientos. Um, este primer núcleo, digamos que a mí me llamaba mucho la atención la manera en la que los cronistas coloniales se referían a la selva amazónica, ¿no? La nombraban como el infierno verde, ¿no? Desde una visión un poco cristiana, católica, ¿no? De cómo designar ese espacio, ¿no? Como el lugar, digamos, donde viven los que no tienen religión, ¿no? Pero además también por las características de ese ecosistema, ¿no? Tan difícil de penetrar para un conquistador o un colonizador europeo, ¿no? Entonces esa idea del infierno verde estaba también articulada con la noción de la selva virgen, que es otra manera de nombrar la selva, que de hecho la feminiza, ¿no? Feminiza su naturaleza desde una mirada pues claramente patriarcal, ¿no? Que la ve como un territorio que está allí para ser penetrado, para ser violentado, para ser sacrificado en función del desarrollo social y económico de digamos, en el caso de la época colonial, pues de la corona española, y en el caso ya de la época republicana, pues el sacrificio en nombre de la nación, ¿verdad? Del desarrollo de la nación. Entonces, desde esta perspectiva, la selva está como permanentemente a merced del hombre civilizado, del hombre blanco, mm, del hombre que además habita en la ciudad, ¿no? Eh, y bueno, en este núcleo, aquí cabe señalar una cosa, y es que esta investigación tiene como antecedente otras investigaciones, muchas investigaciones muy profundas y amplias que, por ejemplo, ha desarrollado Alexandra Kennedy, pero no solamente Alexandra Kennedy, sino también, digamos, por ejemplo, Trinidad Pérez, Guadalupe Álvarez, Ángel Emilio Hidalgo, Malena Bedoya, entre otros autores locales que han investigado las representaciones de la naturaleza o el paisajismo en, digamos, la segunda mitad, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Estas investigaciones, la mayoría de ellas llegan hasta la década de 1920, ¿ya? Ahí cortan. Y eso me parecía sumamente interesante porque eso también es algo que conversábamos con Ana María. Casi no hay revisionismos, por ejemplo, hechos en las décadas de los 80, de los 90 o incluso en la actualidad, de los relatos que se generaron sobre la historia del arte del Ecuador, ¿no? Hasta los 80. Y claro, este tema no tiene como antecedentes en los cuales yo me podía basar con respecto a la década de 1930 a 1970, ¿no? Ahí yo me encontré con un gran vacío. Hace falta escribir sobre esa década. Y la primera vez que Guillermo Morán y yo, que es mi colega, presentamos esta investigación justamente fue en unas jornadas de historia del arte que organizó Alexandra y que precisamente iban sobre ese periodo. Y ahí me di cuenta de que hay muy poca bibliografía contemporánea que aborde específicamente ese periodo, ¿no? O mejor dicho, todo lo que pasó en ese periodo. Entonces, bueno, la idea aquí, digamos, con respecto a estas investigaciones, era aprovechar estas investigaciones, aprovechar, por ejemplo, lo que ha dicho Alexandra Kennedy o Trinidad Pérez, por ejemplo, sobre esta emblemática obra de Rafael Troya, pero también confrontar, digamos, estas piezas que han sido consideradas pues, como piezas emblemáticas de la historia del arte ecuatoriano con piezas de arte contemporáneo, ¿no? Y allí, por ejemplo, en el montaje de la exposición,
estaba la obra de Troya, otra obra de Luisa Martínez y otra obra de Troya más, y al lado estaba la obra, por ejemplo, de Pablo Cardoso, que digamos de esta serie que se denomina Lebensraum y que es una serie del 2010, en la que justamente Cardoso, por ejemplo, está haciendo un diálogo con el paisajista Frederick George, un paisajista norteamericano que visitó el Ecuador y ciertos, digamos, países de América Latina en el 19, eh, y claro, a Cardoso le interesaba como hacer esa conexión con, digamos, los orígenes, los referentes iniciales, fundacionales del paisajismo en el Ecuador, ¿no? Entonces aquí, ¿qué se vuelve importante? O sea, ver, por ejemplo, de qué manera Troya mira a la selva, ¿no? Si ustedes observan, en esta pieza hay un punto de vista que es privilegiado con respecto al territorio que está siendo representado, ¿no? Ese punto de vista es un punto de vista de alguien que pretende a través de la mirada dominar el espacio que se está mirando, ¿no? O sea, si ustedes lo ven, es como desde una posición de altura, una mirada abarcadora, ¿no? En la que la selva está compuesta, ¿no? No está solamente documentada a través de la pintura, sino que hay una composición, ¿no? Que hace que lo que estemos mirando, o sea, ese territorio, ese ecosistema observado, sea agradable a la vista humana, ¿no? Y allí Troya, como buen representante del paisajismo romanticista, ¿no? Del siglo XIX, influido también por el naturalismo, ¿no? Por esa pretensión, digamos, científica de observar la naturaleza, de observar el mundo circundante, Troya pues incorpora estéticamente algunos recursos, como puede ser una paleta cromática muy cálida, ¿no? Unos colores muy vivos, una iluminación que justamente favorece una cierta mirada idealizada, ¿no? De la selva, favorece también la descripción, ¿no? de cada especie vegetal que nosotros vemos allí a partir del uso de la línea, ¿no? Para tratar pues de retratar casi con una pericia botánica cada una de las especies que vemos allí, ¿no? O sea, las plantas, el ecosistema como tal, ¿no? El cielo también es un cielo que está representado pues de manera totalmente sobrecogedora, ¿no? Y todo esto va a tener que ver con esta idealización de la selva virgen, ¿no? Que en el caso de Troya va a ser muy fuerte esta obra, una obra considerada, digamos, emblemática, pero si ustedes investigan toda la obra de Troya, las obras de Troya, digamos, tienen esa intención persuasiva, ¿no? Una pintura muy elocuente. Y en ese sentido, Alexandra Kennedy nos va a decir que esa elocuencia, en esa persuasión, pues estaba precisamente, digamos, un propósito político muy fuerte, que era el de generar imágenes de la nación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pablo Cardoso con respecto a esas imágenes? Pablo lo que hace es ensombrecer ese paisaje. O sea, si aquí vemos una selva resplandeciente, idealizada, cálida, ¿no? Lo que va a hacer Pablo Cardoso es más bien desproveerle de esos efectos estéticos al paisaje para hablarnos pues de una selva que realmente, digamos, obviamente estamos en el año 2010, ¿no? Pablo Cardoso habla desde el 2010, es una selva pues que está permanentemente siendo violentada, depredada por el neocolonialismo actual, ¿no? En el caso, digamos, del extractivismo específicamente, ¿no? La obra de Pablo se titula Lebensraum, haciendo alusión a una noción que quiere decir en alemán espacio vital, y que se refiere o sea, este es un concepto que utilizó la Alemania nazi para tratar de justificar la expansión colonialista, ¿no? a la faz de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, lo que les contaba sobre cómo tratar, digamos, de establecer estos recorridos linealmente cronológicos, pero que a la vez puedan ser confrontados, o sea, que la historia pueda ser confrontada por el presente, ¿no? Me parecía interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas dos obras estaban en diálogo. En este primer núcleo que se llama Previvencias Coloniales, ¿no? Allí, bueno, habían otras obras de Cardoso que ustedes pueden revisar después en la página de Paralaje, en donde están subidas todas las fotografías de esta exposición, en donde, bueno, digamos, ahí
se puede ver, digamos, de manera como más clara, digamos, este diálogo que hace Cardoso con el paisajista Church, ¿no? Como para tratar de pensar en una manera crítica de ver esa visión colonialista sobre la selva, ¿no? También en este núcleo estaba María Teresa Ponce, que hace un recorrido de todo el, digamos, el trayecto del oleoducto, ¿no? Que lleva el crudo extraído en la Amazonía hasta la refinería de Esmeraldas. A diferencia de lo que hacían los paisajistas en el siglo XIX, en donde la presencia humana era más bien decorativa, lo que hace más bien María Teresa es poner en el centro de su representación justamente esos paisajes humanos, esos paisajes sociales, ¿no? Y María Teresa dialoga también con Troya. Entonces, en esa parte de la exposición teníamos a Troya, a Cardoso y a Ponce, ¿no? Como dialogando en distintos tiempos con respecto a las representaciones y a los modos de ver la selva amazónica, ¿no? Voy a ir un poco rápido porque son 5 núcleos y no tenemos mucho tiempo, pero si tienen una pregunta igual me pueden consultar. El siguiente núcleo se denomina Selva Mágica, Paraíso Perdido, y este núcleo probablemente fue uno de los más difíciles de conceptualizar en la investigación, porque, como les digo, no había mucha información del 30 al 70 como para poder, digamos, tener de antecedente, ¿no? Entonces yo lo que hice fue basarme en la noción de mundo mágico y surreal que aparece en el libro de Umbrales del Arte Moderno en el Ecuador, que digamos es como un libro de cabecera, ¿no? Para estudiar el arte ecuatoriano en su historia. Y a partir de esa pista, comencé a indagar de qué manera las vanguardias artísticas locales vieron a la selva, ¿no? Y allí salta a la vista, digamos, un modo de ver la selva que ya va a ser totalmente distinto al paisajismo del siglo XIX, inicios del XX, y que va a enriquecerse con los lenguajes estéticos de las vanguardias europeas, ¿no? O sea, me refiero al expresionismo, el surrealismo, el cubismo, ¿verdad? Y ahí lo importante va a ser que los artistas de las vanguardias locales van a tratar, o sea, tienen como una postura un poco de reivindicación con respecto a las naturalezas americanas, ¿ya? Entonces, bueno, ahí van a aparecer, por ejemplo, obviamente esta obra, por ejemplo, es muy de transición, ¿no? Porque tiene todavía algunos elementos que sí nos recuerdan un poco a esos paisajes como el de Rafael Troya, ¿no? Sin embargo, ya, por ejemplo, el uso del color, el tipo de pincelada, la textura de la pieza cambia totalmente, ¿no? Por ejemplo, no sé si pueden ver aquí la textura, es un poco impresionista, ¿no? Y esta obra, digamos, está fechada, o sea, tiene una circa de 1920, es una obra que de hecho está en la colección del MAC de Guayaquil, y es de un Víctor Mideros que ya comienza a incorporar digamos, una paleta cromática y una pincelada impresionista para representar estos ríos amazónicos, ¿no? Tanto el Indiliana como el Topo, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, ya no va a tener pues esa pretensión de crear un paisaje de lo nacional, ¿no? Un paisaje de lo ecuatoriano, porque esta imagen, digamos, podría estar situada geográficamente en cualquier otro lugar, ¿no? Ya no van a tener como esa pretensión los artistas de las vanguardias. Por ejemplo, esta es una obra de Jan Schroeder, Selva, de 1946, en donde en cambio el punto de vista ya es diferente, ya no es el punto de vista abarcativo, ya no es el punto de vista que intenta dominar el territorio observado, es más bien el punto de vista de alguien que está inmerso en la selva, que está dentro de ese ecosistema, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta selva de Osvaldo Guayasamín, en donde además digamos, una influencia del expresionismo, también vemos, por ejemplo, unas perspectivas cubistas, ¿no? Esta es una obra de César Andrade Faini, titulada Amor Vegetal del 57, donde también es un lenguaje expresionista, y pues hay toda una narración ahí de amor vegetal, ¿no? En esta imagen. Esta es una pieza que de hecho ganó el Mariano Aguilera en 1957, se llama La Selva y es de Jaime Valencia, y tiene mucha conexión, por ejemplo, con la selva de Wilfredo Lam, ¿no? Que probablemente es un referente muy importante en este momento porque en la jungla de Wilfredo Lam
hay una reivindicación muy fuerte de la selva en una clave, digamos, de lo afrocubano, ¿no? De las culturas afrocubanas. Y esta, por ejemplo, es una selva de Bolívar Peñafiel del 66, ¿no? Todas estas piezas están en colecciones públicas, ¿no? Y la ventaja de verlas, obviamente ellas están como muy guardaditas en sus reservas, en cada uno de sus lugares, pero la ventaja de verlas en la exposición era poder entender esos diálogos que existían. O sea, que yo me preguntaba qué estaban, por qué había la necesidad de representar la selva en este momento, ¿no? Y bueno, es una investigación que sigue en curso, ¿no? Porque no hay muchas fuentes tampoco como para poder tratar de responder esa pregunta. Esta, por ejemplo, es una selva mágica de Tábara del 71, ¿no? Que, digamos, ya propiamente está inscrita en el ancestralismo, que de hecho ustedes van a ver después en la clase siguiente con Rodolfo Kronfle. Y por ejemplo, esta es una selva de Tábara del 53, en la que ese imaginario de la selva mágica, del paraíso perdido, de la selva surreal, es como muy evidente, ¿no? Y a mí me parece muy interesante cómo esta obra de Tábara dialoga, por ejemplo, con las selvas de Pablo Barragán, que en cambio fueron producidas en el 2013, ¿no? Y aquí entonces vemos una vez más cómo se cómo se traslapan esos imaginarios de la selva amazónica en la historia del arte ecuatoriano, ¿no? O sea, esta pieza es del 53 y esta pieza es del 2013, ¿no? Han pasado décadas, ¿no? Pero la idea de que la selva puede ser entendida como este lugar, digamos, de una riqueza, de una riqueza cultural, de una riqueza en cuanto a su biodiversidad, sigue siendo algo importante, ¿no? De ahí, el siguiente imaginario fue titulado Un imaginario fronterizo, y esto tiene que ver con la idea de que la selva amazónica en el Ecuador y en general, ¿no? En la región, es un territorio en disputa nacional, ¿no? En el caso ecuatoriano, esta disputa, digamos, fronteriza se va a radicalizar, ¿no? O sea, siempre estuvo presente desde el siglo XIX, desde la conformación como república, pero en el arte del siglo XX va a tener un momento importante, que es, digamos, el que gira en torno a la guerra de 1941 con el Perú, cuando el Ecuador pues pierde una considerable porción del territorio amazónico, ¿ya? Entonces, con respecto a esto, la pieza, digamos, como más significativa de este núcleo es la pieza de Osvaldo Guayasamín, el mural, que se encuentra en Presidencia. No sé si ustedes lo habrán visto quizás. Eh, este mural se titula El descubrimiento del río Amazonas, y es un mural que, aunque es creado en 1960, Guayasamín ya tenía ideas para construir un mural de la selva desde 1948, porque en el 48 se le comisiona un mural, que esa es como una de las grandes preguntas de mi investigación. Yo no estoy segura de cuál es exactamente el mural que se le comisiona, porque se lo comisionó Benjamín Carrión y luego se peleó con Benjamín Carrión, entonces tampoco hay como los documentos, o sea, las fuentes como para saber qué pasó allí. Pero en todo caso en el 48, ¿por qué ese año es importante? Porque cuando le comisionan la Casa de la Cultura el mural de la selva Guayasamín, Guayasamín se va a la selva, pero no a la selva amazónica, sino a la selva Sáchila, ¿ya? De la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Y él tiene toda una experiencia ahí, produce obras como la que vimos anteriormente en el núcleo anterior, y a Guayasamín se le comisiona esta pieza, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué la selva? ¿Por qué el descubrimiento? ¿Por qué? Claro, porque en 1941, cuando se produce la guerra, y en 1942, cuando se firma el protocolo de Río de Janeiro, que en ese momento, digamos, le da una resolución pero inconclusa a la guerra, pero al menos acaba la guerra, eso genera una fuerte herida en el sentimiento patriótico de la nación ecuatoriana, ¿no? Por la pérdida del territorio amazónico. Y, digamos, a las conclusiones que llegué, sobre todo luego de leer a Guillermo Bustos, es que en ese momento habían dos corrientes intelectuales enfrentadas, muy importantes, que era el hispanismo y el indigenismo, ¿no? El círculo de los historiadores hispanistas, por ejemplo, va a promover todo el argumento de que el Ecuador tiene que legítimamente, digamos, tener una salida al río Amazonas, porque fue desde Quito, de donde partió Orellana y Pizarro, en esa misión en la que, digamos, sin saberlo, azarosamente, descubren, entre comillas,
el río Amazonas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero bueno, yo nací en el 84 y cuando yo estudié, a mí me repetían esta historia en la escuela, sí, pero casi que había que recitarla, ¿no? La idea de que el Ecuador ha sido, es y será un país amazónico. ¿Por qué? Porque Francisco de Orellana y Pizarro, en esa búsqueda del dorado, parten a la Amazonía y pues descubren, entre comillas, el río de las Amazonas, ¿no? Entonces, es esa historia desde una perspectiva hispanista, triunfalista, digamos, desde España, la que representa a Guayasamín en este mural, ¿no? Y a mí me parece muy interesante cómo Guayasamín, siendo un pintor indigenista, ¿no? Negocia de manera estética, ¿no? Ese conflicto que existía entre el hispanismo y el indigenismo en la década de los 30 y los 40, ¿no? ¿Cómo lo hace? Ok, él representa la historia, o sea, al final, si se dan cuenta, aquí está Orellana, está Pizarro, están, digamos, los ayudantes indígenas que llevaron desde Quito, aquí está Quito, el Pichincha, ¿no? Aquí, digamos, se muestra como la resistencia de la selva, ¿no? Las Amazonas, hay incluso un colonizador caído, y están los pueblos indígenas pues en combativa resistencia, ¿no? Pero finalmente, en el tercer panel, que es el que concluye este relato, o sea, esta narración, triunfa, pues, ¿no? Orellana, ya con la salida, ¿no? Del Amazonas hacia el Atlántico, ¿no? Y bueno, Guayasamín hábilmente también representa una imagen de una mujer como una viuda que está pues llorando por los caídos, se lo puede interpretar, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante porque Guayasamín finalmente, el panel más grande y el panel central y el panel que todo el mundo ve cuando entramos a este lugar en la presidencia, es el de la resistencia de los pueblos de la selva y de la resistencia de la selva misma. O sea, si se dan cuenta, bueno, la vegetación totalmente intrincada, ¿no? O sea, estas líneas totalmente como rectas, dan la idea de una selva que se está resistiendo, pues, ¿no? Y bueno, esa es como la pieza más significativa, ¿no? De este núcleo, de cómo entendemos la selva como un territorio en disputa, ¿no? Porque este mural sirvió, ¿no? A esa disputa diplomática que tenía el Ecuador con Perú, con respecto, digamos, a la justificación de por qué el Ecuador tenía que tener una salida al río Amazonas. Si bien el contexto de esta pieza es el discurso histórico hispanista que se produce en ese momento, en los 40, eh, digamos, es un aporte que se realiza desde el arte, ¿no? A crear, a consolidar este imaginario que fue muy fuerte hasta la década de los 90, cuando ya se zanja definitivamente el conflicto limítrofe con el Perú, ¿no? Esta idea, ¿no? del Ecuador ha sido, es y será país amazónico fue algo que repetimos en nuestras infancias, en nuestras juventudes hasta 1999, ¿no? Y bueno, eh, quería mostrarles esa obra y de ahí pasar como a, a un núcleo que ya, digamos, ya incluye como unos debates como más contemporáneos, ya propios, digamos, del siglo XXI, ¿no? Que es la relación que va a tener, digamos, la selva con los debates ecológicos, ¿no? Y aquí lo importante, el giro que se produce es que, a diferencia de lo que había ocurrido, digamos, de manera general, no quiero decir que haya sido la única manera, pero de manera general, la forma en la que se entiende la selva, tanto en los discursos históricos, los discursos de la historia del arte y las propias prácticas artísticas, es la selva como un territorio, sí, pero un territorio nacional, ¿ya? O sea, hasta el 99, esa fue la manera en la que digamos, se concibió este espacio, ¿no? Y en la actualidad, en cambio, la selva es vista más bien como un territorio, pero un territorio en disputa por distintos actores, digamos, que están participando en ella, ¿no? El Estado, las corporaciones extractivas, digamos, todas las empresas que están ubicadas en esta zona, los colonos que contribuyeron a los procesos de urbanización de la Amazonía en el siglo XX, los pueblos y las nacionalidades indígenas, las ONGs, los turistas. O sea, hay una disputa, ¿no? Que si bien, digamos, tiene su lugar en el territorio, también tiene lugar en unos espacios simbólicos, ¿no? Y en otros espacios como pueden ser incluso las mismas ciudades, ¿no? Entonces a mí me interesaba como este giro, ¿no? De ver a la selva, no ya necesariamente solamente como un paisaje natural,
sino ya como ese territorio en disputa y también como un ecosistema, ¿no? Porque el ambientalismo que llega, o sea, que digamos se fortalece en el Ecuador a finales de los 70, y el ecologismo que en cambio surge en los 80, en la segunda mitad de los 80, eh, es recién en el siglo XXI que van a constituirse en perspectivas como ya importantes dentro de la creación artística, ¿no? O sea, la idea, por ejemplo, que tienen los ambientalistas de que es importante conservar la naturaleza, o la idea que tienen los ecologistas, que tiene que ver más bien con unas disputas por el territorio, o sea, por la tierra, ¿no? Y no solamente por los ecosistemas, digamos, naturales, sino por los ecosistemas entendidos en un sentido como más complejo, que incluye también los procesos sociales y culturales que ocurren en un territorio, ¿no? Estas dos perspectivas, digamos que van a tener se van a convertir en una perspectiva importante ya en el arte contemporáneo en el siglo XXI. No quiere decir que antes no hayan estado, estuvieron y hay obras que dan cuenta de eso, pero cobran fuerza más bien en el siglo XXI. Y allí, por ejemplo, está esta obra de Angélica Lomoto que se llama Retorno. Es una obra en la que ella recoge todas estas hojas y tallos del lisán en el lugar donde ella vive, en Archidona, bueno, donde ella tiene su casa, de donde ella es más bien, porque ella vive ahora en Quito, en Archidona, en la provincia de Napo, y lleva todo esto, o sea, tuvimos que contratar un camión para llevar todo esto a el museo, ¿no? Y allí en el museo ella arma esta instalación, y la instalación recuerda la imagen que tienen los guamis. Los guamis son trampas utilizadas por algunas comunidades amazónicas para realizar la pesca en ríos pequeños, ¿no? O sea, se pone el guami, el pez entra digamos, la parte más ensanchada de la trampa y ya después no puede salir, ¿no? Entonces lo que le interesaba al artista era como reproducir un poco esta trampa a gran escala. El público podía entrar en ella, y al final había una obra sonora también de Angélica en donde se reproducían sonidos grabados por ella en este espacio pues, de Archidona, donde ella hizo la recolección del lisán, ¿no? Al fondo, aquí se ve una obra de Falco, que ya les voy a comentar, y aquí está una obra de Paul Rosero, que también creo que es profesor de ustedes, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, Ana María. ¿Cuánto más me puedo extender? Ya estamos en el tiempo. Casi, sí, pero igual si nos enseñas obras estamos contentos, creo. Entonces demos unos 10 minutitos más para antes de pasar a preguntas. Ok. Otra pieza importante, bueno, dos piezas muy importantes, y esto fue gracias a la gestión de Eliana Viteri, que me ayudó muchísimo para conseguir estas obras, o sea, el préstamo. Son estas dos piezas de Ramón Piaguaje. Ramón Piaguaje es un artista secoya que comenzó desde muy joven, ¿no? a interesarse por la pintura, por el dibujo, por el arte en general, y él en el año 2000, con esta pieza que se llama Amazonía Eterna, él ganó un premio que lo da la Casa de Materiales de Arte Winsor en Newton, y el premio se lo entrega al príncipe de Gales. Entonces fue toda una cosa así como, o sea, imagínense, ¿no? Un artista amazónico ganando con esta pieza. Además, el concurso era mundial, ¿no? Y creó bastante resonancia, y desde ahí Ramón Piaguaje como que se hizo muy conocido, ¿no? En el país, en la región. Pero más allá de toda esta cosa como más, digamos, espectacular, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me parecía muy importante cómo Ramón recupera de muchas maneras, ¿no? Varios imaginarios que existen en el siglo XX sobre la selva, ¿no? La idea de la selva virgen, o sea, del paisajismo decimonónico, por ejemplo. Pero el discurso que va a tener él con respecto a esta pieza que se llama Amazonía Eterna es un discurso totalmente ecologista, porque él dice que él en su discurso, digamos, al momento de obtener este premio, él dice que él pinta la Amazonía porque él no quiere que desaparezca, o sea, pinta esta selva porque no quiere que desaparezca, y para tratar de darla a conocer al mundo, para que las personas puedan como sensibilizarse y tomar conciencia con respecto a este lugar, ¿no? Este maravilloso lugar, y pues también, digamos, contribuir a protegerlo de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, esta pieza es del 2000, yo conseguí para la muestra esta pieza del 2009 y esta pieza del 2005, porque me interesaba que fuesen como lo más cercanas a esta obra del 2000, que de hecho no está en el Ecuador, pues está en Reino Unido.
Esta, por ejemplo, esta es la última pieza que voy a comentar para pasar al siguiente núcleo. Esta obra es de Falco, se titula Laguna Negra, y es un performance en el que Falco, pues desde también muy desde sus propias poéticas, como muy radical también a veces con respecto al arte, ¿no? Falco se consigue, ¿no? O sea, gestiona esta canoa y gestiona también poder, digamos, realizar esta obra en una piscina de residuos tóxicos del petróleo, en una empresa de remediación ambiental en la Amazonía, ¿ya? Entonces él lo que hace es, o sea, entrar, digamos, en esta piscina, ¿no? Y exponerse, ¿no? Totalmente, digamos, desde el cuerpo con respecto a lo que podría implicar caer dentro de ella, ¿no? Y entonces igual vemos, o sea, es muy potente para mí la imagen de la selva que está detrás, ¿no? Porque es una imagen que para nada es idealizada y que más bien tiene como centro esta imagen de la devastación ambiental, ¿no? Y bueno, bueno, estas son algunas imágenes, pero realmente es una video performance, ¿no? Y de ahí, bueno, habían algunas obras más que si tienen preguntas podemos igual conversarlo. Pero el último núcleo que quería comentarles es, lo titulé La selva en la frontera entre arte y activismo, e incluye obras como mucho más cercanas, digamos, de la actualidad, en las que, sobre todo en los últimos 10 años, en las que ya, digamos, hay, más allá de una reflexión artística o estética o antropológica o social con respecto a la selva como un ecosistema, como un territorio, estas piezas lo que están haciendo más bien es ya como propiamente tomar una posición política, ética, con respecto sobre todo con respecto al tema del extractivismo, ¿no? Y allí, por ejemplo, tenemos una obra del Gustavo Toaquiza. Él es hijo de Julio Toaquiza, viene de la tradición de la pintura de Tigua, ¿no? Y, por ejemplo, esta obra se llama Matanza Taromenani, es del 2000, o sea, se refiere a la Matanza Taromenani del 2003 y la obra es del 2008, ¿ya? Esta pieza es muy interesante porque aquí, digamos, lo que se está, a lo que se alude es a esa matanza taromenani, que fue perpetrada por, digamos, algunas personas guaraní, ¿no? Pero que habían sido financiadas por los madereros, ¿no? Porque obviamente, digamos, si tienes a un pueblo en aislamiento, en un territorio, legalmente y a nivel físico, ¿no? A nivel de seguridad, es muy complejo entrar a depredar, ¿no? Entonces por eso hicieron o sea, les contrataron a los guaraníes, finalmente termina ocurriendo este desastre, esta terrible masacre, ¿no? Y lo que hace justamente Toquiza es como representar un poco ese conflicto, ¿no? Porque muchas veces se piensa que, no sé, pues que las poblaciones indígenas están llamadas, digamos, por un tema ancestral a ser los guardianes del bosque, cuando realmente allí ocurren, digamos, problemas sociales, culturales, políticos muy complejos, ¿no? Que muchas veces no se ven. Y bueno, es interesante, digamos, cómo Gustavo, pues, crea estas imágenes, sobre todo a partir de la propia pintura de Tigua, ¿no? Que es una tradición artesanal muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, o sea, que además ha estado vinculada, pues, a los procesos de levantamiento, a las movilizaciones indígenas en el Ecuador y a esa historia, ¿no? Y otra pieza que les quería comentar, bueno, creo que voy a ver, estas son, por ejemplo, afiches que pusimos de Angie Vanesita. Ella es una ilustradora eh, que ha venido trabajando desde hace rato con los movimientos ecologistas en el Ecuador. Incluimos también, digamos, una selección de las imágenes que ella ha producido para las campañas activistas. Y incluimos también esta pieza de Manay Kowi y Dominga Antún, que se llama Nuncuy, en la que Manay Kowi, que es artista, y Dominga Antún, que es activista shuar, que lucha por los derechos territoriales del pueblo shuar frente al proyecto Mirador. Eh, Ellas hacen esta colaboración y bueno, Manaí, digamos, toma estos objetos, digamos, que son denominados como mates, en donde se guarda la chicha en la Amazonía, y les talla
retratos de mujeres indígenas como, digamos, en ese sentido, ¿no? De la importancia que han tenido las mujeres en las movilizaciones indígenas amazónicas, ¿no? Pero no solamente los retratos, sino también la imagen de la serpiente y la imagen del cóndor, que creo que se ve por aquí, ¿no? Como dando cuenta, pues, de esos, o sea, tratando, digamos, de aludir a estos animales de poder en la cosmovisión andino-amazónica, ¿no? El cóndor y la serpiente. Y dentro de este objeto que estaba en el medio, se incluye un canto de Dominga Antún, que dice, es una canción shuar, que dice, todos, aunque de lejos somos hermanos, sin embargo la selva no se toca, tiene dueño, no se daña, solo lo que es de uno se puede tocar, se me colorea la cara, me hierve la sangre. Y se repetía todo el tiempo, digamos, en la exposición, ¿no? Y finalmente la muestra culminaba con la obra de Sofía Acosta, en la que ella recoge testimonios de personas que han sido violentadas por defender justamente el territorio amazónico frente a la minería, ¿no? Y ella para la obra utilizó sangre de drago, ¿no? Que además se veía súper lindo, además por la escala, ¿no? Esta pieza tenía, me parece que o sea, esta pared tenía 5 metros de ancho, se veía como un cierre eh, muy interesante para la muestra. Ella tomó como imágenes cartográficas del proyecto Mirador y le incluyó este proyecto de megaminería, ¿no? En el sur, sí, pues en el sur de la Amazonía. Y le incluyó pues estos testimonios, ¿no? Como también a mí me interesaba pues que si empezamos con Troya en la muestra, pues terminemos con piezas que son hijas de su tiempo, ¿no? Que son hijas de un momento en el que la selva está siendo depredada, permanentemente violentada, expropiada, devastada ambientalmente, ¿no? Para cerrar también como con ese aliento eh, la curaduría y que las personas que visitaron la muestra pues se vayan con esa idea, ¿no? Eso era básicamente lo que nos interesaba con este núcleo. Entonces, bueno, creo que hice una presentación bastante resumida de la curaduría. Ahora me gustaría escuchar sus preguntas, si es que tienen algunos comentarios también me gustaría escuchar y conversar. Vamos con Ceci, después con Willy. Primero, buenos días, me encantó muchísimo la presentación y de verdad gracias por venir. Al principio usted mencionó sobre la influencia de la visión patriarcal en la selva y quería preguntarle qué tan grande es esa visión ahora en el sentido de que la selva es perpetuamente violentada por este extractivismo corporativo, o sea, qué tan ferviente es, digamos, esta mirada patriarcal ahora en el siglo XXI en cambio con el... Eh, es la misma, ¿no? O sea, no ha sido una mirada que, primero, no fue una mirada cuestionada a lo largo del siglo XX. O sea, recién en este momento, creo que con los estudios feministas, eh, es muy reciente la crítica a la mirada patriarcal sobre la selva, ¿no? Para esta idea, ¿no? De la feminización de la selva, yo leí algunas autoras, no recuerdo ahorita exactamente, digamos, los títulos de los libros, pero son autoras ecofeministas de los 70, que básicamente lo que están cuestionando es esa relación, ¿no? Que se hace entre la naturaleza y el cuerpo de las mujeres, ¿no? Como si fuesen, digamos, espacios de reproducción, ¿no? Social, económica, ¿no? Pero también como espacios de expropiación y de ¿cómo se diría? Ahí, por ejemplo, la Silvia Federici a mí me pareció muy interesante, ¿no? Con la idea de las mujeres, ¿no? Como reproductoras finalmente, o sea, como que se les da toda esta carga de ser pues reproductoras de cuerpos para el capitalismo. Ella es muy radical y ella lo dice en esos términos, ¿no? Pero ella también hace una relación con la cuestión de cómo ese cuerpo, digamos, que es capaz de dar vida, se asocia permanentemente con la naturaleza, también como dadora de la vida, pero también como un sujeto pasivo,
que está allí pues para ser domesticado, para ser civilizado, para ser depredado, o sea, para ser más que depredado, digamos, en un sentido, digamos, de esa maldad católica, ¿no? Es una depredación que está en función de un sacrificio, ¿no? De que las mujeres y la naturaleza hay que sacrificarlas en función del desarrollo, ¿no? Del desarrollo de las ciudades, del desarrollo de una determinada civilización, pero es una civilización que siempre se piensa en un sentido patriarcal, ¿no? Y yo creo que esa visión sigue estando presente, ¿no? O sea, lo importante de esta investigación para mí, ¿no? Fue que cuando yo me comencé a preguntar por todos estos originarios de la selva, a partir de hecho de una obra que hizo Cristian Proaño con los Estados Unidos en un momento, yo comencé a preguntarme, ok, tenemos todos estos imaginarios de la selva hoy en día, pero ¿cuándo se crean? ¿Desde dónde vienen? ¿No? Son potentes hoy, pero ¿cuáles fueron sus contextos de origen? ¿No? Y en el caso de la selva vista desde esa perspectiva, al menos en la historia del arte, ¿no? Viene de la época colonial, viene de las crónicas coloniales, viene de los mapas que hicieron algunos conquistadores o algunos cronistas también coloniales, en donde permanentemente se intenta a través de la imagen poder poseer ese territorio, ¿no? Entonces la cartografía y la pintura y la botánica tienen ese rol en el siglo XIX, y el paisajismo ecuatoriano, ¿no? Inicial tiene también pues ese propósito. Gracias, Ana Rosa. Willy, tenías una pregunta. Sí, muchas gracias Ana Rosa por la presentación, la disfruté bastante, en realidad es un montón de información y se sintió excelente. Híjole, te moviste, no sé dónde estás, ya, por ahí. Muchas gracias. Tengo dos inquietudes. Uno, de este paso desde la idea colonial de cómo vemos la selva como ese espacio a dominar, ese espacio abierto, me inquieta, o sea, el paso hacia esta selva mágica, hacia este lugar que parece un poco, no sé, de un ensueño, una situación encantadora, hasta disfrutable. Me cuestiono si es que eso es producto de seguir una tendencia, no sé si a tono con una idea surrealista en donde exploramos espacios, por así decirlo, mágicos, o de dónde viene, porque o sea, yo no concibo cómo pasar de ese paso, tal vez porque yo personalmente no he sentido a la selva nunca como un lugar agradable, y me gustaría saber un poquito más de eso. Esa es mi primera pregunta. Y la otra cosa que también me causó mucha curiosidad es este tema de el activismo. Tú que conoces estas obras de cerca, quería saber qué impacto, qué repercusión ha tenido justamente en esta idea de preservar o de proteger la selva. ¿Qué se ha obtenido de estos procesos? Esas mis inquietudes. Muchas gracias, Ana Rosa. Gracias por esa pregunta. Sabes que yo permanentemente me hago esa pregunta con respecto a la representación de la selva, porque si te das cuenta, la obra de Troya, por ejemplo, es de 1907. La imagen de Troya no es del 1907, es una imagen de 1886, porque Troya acompañó a Stubel y Reis, que fueron dos científicos alemanes que llegaron en la época, digamos, en la que se estaba recién como haciendo unos primeros levantamientos, ¿no? Científicos de la geografía nacional, promovidos por García Moreno, y Troya los acompañó. De allí saca él esa imagen, y esa imagen él la reproduce. Esto me contó Alexandra Kennedy porque, claro, cuando ella ve lo de 1907, me preguntó por qué 1907, yo le dije, bueno, porque esa es la fecha de la obra de Troya que está en el MAC. Y me dijo, sí, pero esa imagen es de 1886. Eso tiene mucho sentido, para empezar. O sea, que la imagen paisajista en esa clave, ¿no? Romanticista, naturalista de Troya, pertenece a el último cuarto del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde salen estas imágenes digamos, representadas a través de los lenguajes vanguardistas? ¿Ya? Hay un momento muy importante, inicios del siglo XX, que es el momento en el que se comienza a configurar un espacio para el arte moderno. Eso lo investiga, por ejemplo, está en la tesis de doctorado de Trinidad Pérez, ¿ya? Y allí ella rastrea cómo se comienza como a crear, ¿no? Como este espacio institucional, la Escuela de Bellas Artes, el tipo de educación que se le daba a los artistas comienzan a viajar a Europa, hay un programa de becas que pues, justamente era para mandar a los artistas ecuatorianos a estudiar a Roma, a España, ¿no? Y para que digamos, tengan pues otras visiones del arte moderno y traigan acá, y se conviertan en profesores, ¿ya?
había todo ese programa de becas, venían libros, en fin, hay todo como un proceso de educación artística que va de la mano con el proceso de conformación del espacio para el arte moderno, ¿ya? Entonces allí pasan muchas cosas, y una de esas es que justamente se comienza a cuestionar al paisajismo. El paisajismo había estado ligado como a la tradición de las bellas artes, ¿no? O sea, como a esa tradición muy fuerte, ¿no? De la imagen academicista, o sea, del arte academicista. Y lo que van a hacer los artistas modernos alrededor de la década del 20, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Camilo Egas, ya, van a tener otra visión en donde lo que les va a importar a ellos sí tiene que ver pues con un diálogo que ellos hacen con otras vanguardias, no solamente europeas, sino también latinoamericanas, ¿no? En las que la cuestión del lenguaje se va a volver fundamental, ¿ya? Pero no como algo decorativo o como algo meramente esteticista, sino como una cuestión política. Muchos de los artistas modernos militaban en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, ¿no? O sea, nunca perdamos de vista eso. Y claro, desde esas visiones, ¿no? Que van a hacer, que van a tratar de crear como una distancia, una diferencia, una separación del legado, digamos, colonial en el arte y de ese legado europeo, pero en el legado de europeo en el sentido de repetir los mismos patrones, ¿no? Lo que se va a buscar más bien es una síntesis, ¿ya? Y se piensa mucho, por ejemplo, en la síntesis de lo latinoamericano, ¿ya? Y ese va a ser todo el recorrido del 30 al 70. O sea, como pensar, digamos, el sentido del arte nacional, el sentido del arte latinoamericano. Ahí vas a ver el indigenismo, el realismo social, el ancestralismo, incluso la abstracción. Son todos estos movimientos que tienen esa pregunta, o sea, por el arte nacional en un sentido, digamos, de una reivindicación de América Latina, ¿no? Entonces, por ejemplo, se va a volver importante las raíces indígenas, las raíces afro, ¿no? Y en esa movida intelectual es que va a surgir otra visión, o sea, otra visión de la selva, pero de una suerte como de reivindicación de esa naturaleza salvaje, ¿no? Claro, suena un cambio de concepto antes que de la selva en sí mismo, que es justo como lo que estaba Exactamente. dándome. Ujú. Y también va a ser muy importante, tú decías el surrealismo, va a ser muy importante que ya no va a haber esa, o sea, Troya y por ejemplo Luisa Martínez tienen una visión como de hombres intelectuales públicos, de hombres públicos, de hombres que participan en la esfera de lo público. Luisa Martínez, por ejemplo, representa la selva, pero él también era un empresario, él también tenía, digamos, un laboratorio científico ahí en la hacienda de los Martínez, ¿no? Y también era un hombre político, ¿ya? Entonces, y era escritor, pintor, o sea, eran como hombres públicos, ¿no? Y estos hombres públicos trataban de representar un deber ser también del arte ecuatoriano. En el caso de las vanguardias, lo que van a buscar los artistas, van a priorizar la expresión individual. Y ahí, por eso ves tantas diferencias, ¿no? O sea, entre unos que se sienten como más afines al surrealismo, otros al cubismo, otros al expresionismo, otros al impresionismo. O sea, cada quien va buscando su lenguaje propio y por eso puedes ver como estas afinidades con los repertorios estéticos de las vanguardias artísticas. Y con respecto a tu pregunta del activismo, el tema de, o sea, yo creo que es interesante que los artistas, al menos que estuvieron en esta exposición, y bueno, y entre otros artistas, creo que están ganando cada vez más visibilidad. O sea, por ejemplo, La Suerte tiene, por ejemplo, este libro, ¿no? De fotografías, de archivo, con respecto, por ejemplo, al proyecto Mirador. Y ese proyecto está ya realmente digamos, sí tiene como un lado en el arte, pero también es una cosa muy activista y muy también de memoria social, ¿no? Entonces yo siento que muchos de los artistas están como, sí, son artistas y están como trabajando en el espacio del arte, pero también muchos de ellos están militando o colaborando permanentemente con los espacios activistas. Es el caso de Manaí, es el caso de Sofía, es el caso de Cristian, Angie Vanesita ni se diga, y por eso también estaban en la muestra, porque a mí me interesaba que esos discursos, si iban a ser, digamos, discursos radicalmente ecologistas, pues vengan también desde una práctica, no solamente desde una consigna o desde un discurso nada más, ¿no? Qué interesante. Vamos con Andrea. Gracias. Hola Ana Rosa, yo te quería como más bien preguntar tu opinión con respecto a la selva. A ver, estaba pensando si es que la selva mágica, esto del paraíso perdido, tiene como algún tipo de conexión con pervivencias coloniales, es decir, todavía tiene un poco de esta idealización de la selva,
porque a mí todo esto del surrealismo y de esta representación de la selva como mágica me da un poco de una romantización de la selva y tal vez quería preguntarte si tú crees que esta representación así mágica atrae como lo hacía la pervivencia colonial a los exploradores o a los misioneros, tal vez, si bien no tiene como una especificación geográfica, sí demuestra como la selva como algo, no sé, un paraíso. Yo creo que sí, ¿no? Porque a diferencia del paisajismo, que sí tenía como propósito crear imágenes de lo nacional con el fin de apropiar esos territorios para la ficción de nación, que finalmente viene en el siglo XIX, ¿no? Y que de hecho sigue siendo así ahora, ¿no? O sea, cada vez que vemos una imagen de la selva que la está promoviendo, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, yo me pregunto, o sea, ¿de qué manera ellos se apropian de ese territorio a través de la fotografía o de cualquier imagen, ¿no? Con o sea, digamos, desde una perspectiva totalmente política, o sea, no es que hay un interés real, ¿no? Y claro, tú ves el paisajismo decimonónico y sí ves esa pretensión, ya no lo ves en el arte de las vanguardias. Y eso es lo que a mí me llama la atención, muchísimo. Porque ya no ves esa pretensión de poseer, de apropiarte de ese territorio, ¿ya? Como sí lo hacía el paisajismo en el siglo XIX. Sino que más bien yo creo que tiene que ver ya con derivas personales. O sea, yo creo que la selva, por ejemplo, en el caso de Bolívar, de la selva, espérate, déjame ponerte la imagen. Esa selva es un sueño, o sea, no es realmente una imagen ni realista, ni una imagen, ay, perdón, esta de aquí, de Bolívar Peñafiel, o sea, no es una imagen que realmente esté representando, pues, ni un territorio específico, ni una realidad social específica, es un sueño, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que la selva va a representar, por ejemplo, también en Tábara, sí va a representar como una cierta idea, digamos, de lo local o de lo personal, ¿no? O sea, la selva entendida como este lugar en donde te pierdes, este lugar en donde sí es como una cuestión totalmente intrincada, pero a la vez es un lugar en donde también estás, ¿no? O sea, en Bolívar Peñafiel, las otras obras que fueron producidas por él en este periodo son más bien de la ciudad, ¿no? Entonces yo sí siento que ahí, por ejemplo, hay una relación de ver la selva como este lugar ideal en contraposición a la ciudad, ¿ya? O sea, la selva se va a ver como ese lugar. ¿Por qué paraíso perdido? Porque es el lugar que había antes de nuestras ciudades, ¿no? Por ejemplo, el caso de Guayaquil, que justamente yo lo he estado investigando como bastante, tiene que ver con la relación no con la selva, sino con el manglar, ¿no? O sea, cómo el manglar, por ejemplo, aparece en el realismo social, cómo el manglar se convierte, digo en el realismo social en la literatura, ¿no? O sea, cómo por ejemplo en Don Goyo aparece el manglar como un escenario mágico, como un escenario donde pasan cosas fantásticas, pero realmente de lo que se trata esa novela tiene que ver más bien con la pérdida de esos espacios y cómo esos espacios están siendo, digamos, totalmente marginados frente al desarrollo de las ciudades, en este caso Guayaquil. Entonces yo creo que pasa lo mismo con la selva. O sea, se la ve como ese lugar ideal que estamos perdiendo, que ese lugar fantástico, en contraposición a la ciudad moderna, ¿no? Obviamente recordemos que estamos en el periodo de las guerras mundiales, ¿no? O sea, de la crisis de la modernidad occidental, la crisis de la racionalidad occidental. Y claro, el surrealismo allí en América Latina, que llega, digamos, inicialmente en México y luego, bueno, también tiene un momento importante en Cuba, en Perú, por ejemplo, ¿no? Va, digamos, a tratar, digamos, de sentar sobre la mesa la discusión sobre el tema de esa racionalidad, ¿no? O sea, de cómo lo racional nos está llevando a la guerra, de cómo, digamos, lo que hemos desechado como algo que no sirve, como la superstición, el mito, la idea del paraíso perdido, realmente pueden ser, digamos, temas a pensar y como para tratar de cuestionarnos, ¿no? En estos procesos de urbanización moderna, ¿no? Del mundo. Entonces yo creo que, o sea, yo siento que todavía me falta mucho encontrar más argumentos a esta pregunta.
Y ahorita lo que estoy haciendo es ya salir totalmente del arte, porque no tengo las fuentes, no hay textos sobre estas obras, es tremendamente complicado. Y por ejemplo, cuando llegué a la novela Don Goyo, que la estaba leyendo el otro día, me di cuenta de eso. Dije, aquí lo que hay es una crítica a la modernidad, digamos, a la ciudad moderna. Cuando se ve a la selva, lo que se ve a la selva se la ve desde la ciudad. Entonces se la ve como el lugar a donde me puedo escapar, así sean mis sueños. Entonces sí es como una utopía. Pero claro, esa es una idea que a mí me toca desarrollar todavía. O sea, no siento que esté como... Es que esta investigación es muy larga, son demasiadas décadas, y cada década tiene su cosa, entonces... Pero bueno, por ahí creo que puede haber una respuesta. Listo, gracias. El doctorado, posiblemente. Sí, que hay más preguntas. ¿Algo más que se les esté escapando, que quisieran que Ana Rosa nos cuente? Bueno, mientras ustedes piensan, Ana Rosa, ¿podrías elegir un par de imágenes de las que no alcanzaste a mostrarnos y crees que tenemos que ver sí o sí para seguir entrando en tu conversación? A ver, Yo podemos... también quisiera ver en mente, pero no voy a decir. O sea, yo creo que esas son las más importantes, pero hay una que forma parte de la investigación, que no sé si ustedes no está en la presentación porque no estuvo en la muestra, pero forma parte de la investigación porque, bueno, es como una imagen muy fuerte justamente de la selva. A ver, se las voy a compartir. Que estuvo hace poco, ¿no? En la muestra de Manuela Rivadeneira, que seguramente la vieron, no sé si la han visto. No creo, con esta clase no. Ya, es esta imagen. Esta imagen, esta obra no estuvo en la muestra porque pertenece a una colección que está en Nueva York y fue muy difícil, pues. O sea, fue imposible realmente moverla, costaba un montón de dinero que el museo no podía cubrir, el MAC no podía cubrir. Pero en todo caso la obra se llama Tigüinza Monamur y yo la sitúo en el tercer imaginario que yo lo titulé el imaginario fronterizo, ¿ya? Y que podría decirse que es como un ir del mural de Guayasamín de la Presidencia a esta obra de Manuela. Ahí hay como un recorrido histórico muy importante. Y ese recorrido tiene que ver con el hecho de que Manuela produce esta pieza luego de 1999, cuando se suscribe el Acta de Brasilia, que suscriben Fujimori y Mahuad, para ya zanjar definitivamente toda esta disputa territorial que había con el Perú, entre Ecuador y Perú, ¿no? Entonces, nada, la obra se llama Tigüinza Monamur y representa a la escala 1/1000 el kilómetro cuadrado que le fue concedido al Ecuador como territorio privado dentro del territorio peruano, ¿no? Para poder, digamos, enterrar a las personas que habían fallecido en el conflicto, digamos, de los 90, ¿no? Porque este conflicto entre Ecuador y Perú, como les digo, desde el siglo XIX hay varios momentos, varios enfrentamientos o tensiones diplomáticas. La última fue la de los 90, y claro, el territorio de Tigüinza fue pues uno de los territorios más importantes en esa disputa, ¿no? Entonces, lo que hace Manuela, y es muy interesante porque Manuela, digamos, juega con la escala, ¿no? de este territorio que fue como concedido al Ecuador como un terreno privado dentro del territorio legítimamente peruano ahora, y ella construye una maqueta. Lo que ustedes ven aquí es una maqueta muy bien resuelta, una maqueta además preciosa, en donde, claro, se observa como esta imagen también de la selva prefabricada, ¿no? O sea, como de la selva totalmente cercenada, ¿no? Por una cuestión meramente política, de diplomacia internacional, ¿no? Y claro, Manuela también lo veía como ese premio consuelo que nos quedó, o sea, ese kilómetro cuadrado, como ese premio consuelo que nos quedó de todas estas décadas de esa disputa que se tuvo con el Perú, digamos en el caso ecuatoriano, ¿no? Además, la maqueta tiene unas rueditas, ¿no? Como para también pensar en esa idea de lo frágiles que son nuestras fronteras, de lo frágiles que son también en los territorios fronterizos y de cómo, digamos, ese conflicto que había influido tanto en la noción de identidad ecuatoriana en la segunda mitad del siglo XX, también puede ser movible, ¿no? O sea, cómo las identidades también pueden ser fluidas,
¿no? Para utilizar el término del artista, ¿no? Esa obra hubiera sido interesante que esté en la muestra, o sea, tenía que haber estado en la muestra, pero en todo caso sí forma parte de la investigación, ¿no? Yo voy como incorporando nuevas obras como a la investigación también. Por ejemplo, yo escribí hace poco sobre la obra de Juan Carlos León y de Misha que estuvieron en el CAT, como parte también de la investigación, porque me interesa que estén allí, ¿no? Ahora, otra obra que puede ser interesante para el tema de la feminización de la selva es esta pieza de Saskia Calderón, que se denomina, a ver, les comparto la pantalla, esta pieza, no sé si la han visto en algún momento. Esta pieza se denomina Técnica Vocal y es una video performance de Saskia Calderón en la que ella realiza unos ejercicios vocales como de apertura de las cuerdas vocales. Ella también es cantante de ópera, ¿no? Y ella realiza estas técnicas como de ensanchamiento de las cuerdas vocales para tratar de generar determinados sonidos. Y en ese proceso, o sea, este ejercicio le induce al vómito, ¿ya? Y el vómito, al momento en el que ella lo efectúa, digamos, da como, o sea, ella suelta, ¿no? Todo este líquido negro que previamente ha ingerido mientras ella está cantando, ¿no? Como, o sea, el canto, que es un canto lírico, ¿no? Que en nuestra cultura, pues el canto lírico es se siente como hermoso, ¿no? Pero el canto lírico permanentemente se ve como entrecortado, como roto, ¿no? Por esta técnica de ejercicio vocal, de apertura de las cuerdas vocales, y ella vomita, ¿no? Este líquido negro. Y claro, esta es una imagen como muy alusiva, ¿no? Al tema de los derrames en la Amazonía, pero también a la cuestión de la selva vista como mujer, ¿no? O sea, porque finalmente es el cuerpo de ella el que está representando, en este caso, el cuerpo de la selva, ¿no? Y bueno, esta obra ganó la Bienal de Cuenca en su momento, en el 2014. Creo que es una de las pocas piezas de video performance que forman parte de una colección pública de arte en el Ecuador, ¿no? Es una de las pocas, en Es la realidad. única. Probablemente ella es la única, la verdad que sí, probablemente ella es la única. Una pregunta más antes de cerrar, vamos con Mela. Ya, hola Ana. Bueno, en la imagen que recién nos pusiste de como de la selva encima de como una superficie de movimiento, también Ujú. siento que representa un poco como que en ese entonces se quiso plasmar, o sea, en el siglo XIX como una gran nación latinoamericana unida. O sea, que buscaron como que, ay, Sí. Dices con respecto a la imagen de Manuela Rivadeneira. perdón, ahí, ajá, ahí se me escucha. Sí. Perdón, mejor, ya. Ajá, esa, que siento que también representó como una nación latinoamericana unida, o sea, que se buscaba en ese entonces como una identidad, o sea, encontrar una identidad propia y particular, que todos compartan lo mismo, entonces como que esas rueditas siento que también representan como un pilar, que si falta una de ellas como que tal vez puede como que representar esa desunión de la selva, así que era como que un espacio que, que se compartía en la nación latinoamericana. Yo creo que esa es una lectura interesante de esa obra, ¿no? Porque justamente a lo que alude Manuela es como a esa ficción, ¿no? De las fronteras nacionales. O sea, la idea de que todos estamos separados por fronteras nacionales, cuando realmente las identidades son mucho más fluidas, ¿no? O sea, como tú dices, finalmente, esto lo tiene como experiencia muy fuerte la gente que vive en las fronteras y que se las cruza todo el tiempo, ¿no? O sea, que no es que tú dices hasta aquí es Ecuador y en la cuadra siguiente ya es Colombia o en la cuadra siguiente ya es Perú. O sea, realmente en la experiencia de vida, esas fronteras son ficciones, ¿no? Son ficciones políticas que demarcan los territorios en función de una disputa de poder, ¿no? Entre distintos países, pero más que nada entre distintos estados, yo diría, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, yo creo que justamente Manuela lo que intenta, a lo que intenta ir, ¿no? Es a esa idea de la identidad fluida, ¿no? O sea la identidad no, la identidad de las personas y de las comunidades
no establecida a partir de los parámetros nacionalistas, sino pensarlo desde una cuestión más abierta. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, muchas de las piezas que hoy en día están hablando sobre la Amazonía, lo hacen como la Amazonía como cuenca del Amazonas, no lo hacen como una Amazonía nacional, ¿no? O sea, no lo hacen como la Amazonía ecuatoriana, la Amazonía peruana. Los estudios quizás sí, y algunas obras quizás sí, porque obviamente están tratando temas locales. Por ejemplo, cuando Sofía analiza, o mejor dicho, se aproxima críticamente a lo que está pasando con el proyecto de megaminería Mirador, que está entre Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, ella está hablando de un problema local. Ya, se está refiriendo a un problema local. Pero eso no quiere decir que ese problema no lo esté viviendo también Brasil, no lo esté viviendo Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, ¿no? Y claro, en ese sentido, sí ves como que las problemáticas sí son muy compartidas, ¿no? Obviamente hay casos, como digo, como casos muy locales, pero que esos casos locales ya no se ven como casos que están encerrados dentro de unos límites nacionales, sino que son problemas que se abren, ¿no? Y esa es una perspectiva como más amplia de la selva amazónica. Listo. Te agradecemos mucho, Ana Rosa. Gracias, Ana. Interesante escucharte.